A continuación, nos acompaña un speaker con 30 años de experiencia, asesorando e impartiendo conferencias en España y Latinoamérica para ayudar a desarrollar organizaciones inteligentes, socio de Knowledge Work y director de NOCO, Red Internacional de Consultoría, consultor de la ONU, Organismo Internacional de Energía Atómica, FAO, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en el área de gestión de conocimiento y aprendizaje. Él dirige el espacio Cadabra, la magia de aprender dentro de Abra, Laboratorio de Aprendizaje. Los dejo con Javier Martínez. Muchas gracias, José Ignacio. Mi presentación se llama Hacia un mundo de organizaciones más inteligentes. Y la hipótesis que yo les quiero contrastar es que la inteligencia es el principal mecanismo que tiene una empresa para conseguir sus resultados. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿y cómo puedo hacer que mi empresa sea más inteligente? Voy a hacer una pequeña introducción. Yo no sé si ustedes saben que Cristóbal Colón salvó su vida en el cuarto y último viaje cuando estaban en una isla y los indígenas de la isla estaban amenazando con terminar con ellos, ¿no? Y la ventaja que tenía Colón es que sabía que se venía un eclipse. Y lo que hizo fue amenazar, en este caso, al jefe de la isla diciéndole que si no le entregaban los alimentos que necesitaban, les ayudaban a reparar los bucos y los mantenían con vida, iba a hacer que el sol se oscureciera como efecto de la furia de los dioses, ¿no? Llegó el eclipse y, claro, los indígenas se atemorizaron, le entregaron todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, una persona o una empresa inteligente es aquella que es capaz de predecir el futuro, ¿sí? Y no sé si les gusta el cine y han visto esta película. Un enemigo que conoce el futuro es imposible de derrotar. O sea, aquel que puede predecir el futuro siempre tiene una ventaja. Y de hecho, con la pandemia, una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos improvisar. Si esperamos a reaccionar es demasiado tarde, ¿no? Les quiero hacer una serie de preguntas metafóricas, de alguna manera. Si yo les preguntara cuál es la prioridad de una empresa o de un individuo, que no es lo mismo que el objetivo, la prioridad es mantenerte vivo, ¿no? Y el mecanismo que nos permite sobrevivir se llama la inteligencia. Y el órgano o el dispositivo responsable de la inteligencia es justamente el cerebro. Ahora, sabemos bien dónde está el cerebro en una empresa, pero no está claro dónde está el cerebro en una organización. Yo hice una charla TED hace muchos años justamente explicando por qué los individuos son más inteligentes que la empresa para la que trabajan y, por tanto, el desafío hoy es ¿y qué tiene que hacer una empresa para ser tan inteligente como sus individuos? Yo estoy convencido que estamos en la era de la inteligencia, lo que explica por qué nuestros amigos primates siguen en los árboles mientras nosotros estamos paseando por la luna cuando hace cientos de miles de años estábamos todos en los árboles, es que tenemos mucha más inteligencia que el resto de los animales, ¿no? Y todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestra inteligencia. Y cuando algo no lo podemos hacer, somos suficientemente inteligentes como para inventarlo, para desarrollar el conocimiento necesario. Es importante volar, nos inventamos los aviones, ¿no? Es importante salvar la vida de nuestros niños, somos capaces de inventarnos un útero artificial. Ahora, eso significa que si la inteligencia lo cruza absolutamente todo, la inteligencia artificial, de la que estamos hablando tanto últimamente, va a cruzar absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Qué se entiende por inteligencia? Yo se lo voy a explicar de una manera muy coloquial. Una persona inteligente es una persona que elige bien. No sé si han visto esta película que cuenta la historia de Sally, un piloto que salva la vida de 125 personas. Este es Sally. Clint Eastwood hizo una película con Tom Hanks sobre esto. Y una persona, por tanto, que elige bien es una persona que toma buenas decisiones, ¿eh? Ahora, para que tú tomes buenas decisiones tienes que ser capaz de predecir el futuro. De las varias opciones para elegir, eliges justo la que tiene más posibilidades de ocurrir, ¿no? De nuevo, inteligencia tiene que ver con capacidad de predecir. Ahora, tú no tomas buenas decisiones por casualidad. Para que tomes una buena decisión, aterrices un avión en el río Hudson y salves a 125 personas, sí o sí tienes que tener conocimiento. Y claro, para tener conocimiento, tú has tenido que dedicar un montón de tiempo a aprender. En un simulador, pero sobre todo, en el caso de los pasajeros que iban en el avión ese día, tenían al mejor piloto posible que había invertido miles y miles de horas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque si la inteligencia cada vez es más importante, el conocimiento y el aprendizaje son los elementos de los que está compuesta la inteligencia. Y de hecho les quiero hablar muy brevemente de esa manera en la que yo desgloso la inteligencia. Primero tiene que ver con el conocimiento. Y yo estoy convencido que nada influye más en los resultados de un equipo o de una empresa que la inteligencia. A mí me gusta usar siempre el récord Guinness para resolver el cubo Rubik, que para que lo vean,
está en 3,1 segundos. Y si uno se pregunta qué diferencia esa persona de cualquiera de nosotros, no es el cubo, no es que sea chino, no tiene más brazos o más ojos, tiene conocimiento que le permite obtener resultados que los demás no podemos hacer, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿tiene valor el conocimiento? Yo creo que la respuesta es muy obvia, pero lo mejor es ponerle incluso números. Esto es un cliente nuestro que tiene máquinas que producen papel. Y si lo ven ahí, tiene diferentes máquinas, la misma máquina, el mismo proceso, según la persona que lo opera, el resultado es totalmente distinto. Es decir, es el mismo cubo, pero hay alguien que produce un 30% más que el resto. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Entonces, yo estoy convencido que nuestra vida depende de nuestro conocimiento. Si tú un día vas en un avión y el piloto y el copiloto se ponen el paracaídas, abren la puerta y saltan por la puerta del avión, a partir de aquí o hay alguien en ese avión que tiene conocimiento para pilotar o aquí se termina tu viaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimiento no hablamos solamente de saber cosas, sobre todo hablamos de saber hacer cosas. El conocimiento no es algo que uno tiene, es algo que uno hace y, por tanto, el conocimiento se demuestra, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿quién es el que gana? ¿Quién se lleva la plata? El que es capaz de sacar el billete debajo de la botella sin tirar la botella. Y se van a dar cuenta que aquí no importa ni la edad, ni importa el título, lo que importa es si tienes conocimiento o no lo tienes. El otro elemento de la inteligencia es el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante aprender? Porque el proceso que produce conocimiento, que hemos dicho que es lo que más influye en los resultados, es el aprendizaje. Por tanto, para mí hay un segundo rasgo que identifica la inteligencia. No solamente es la capacidad, no es lo que sabe, sino una persona es inteligente cuando aprende rápido y por eso cada vez las organizaciones contratan más a las personas por su capacidad de aprender. Y una empresa es inteligente cuando es buena para aprender. No solamente cuando tiene un pasado importante, sino cuando tiene capacidad de proyectarse en el futuro gracias a la inteligencia. Por tanto, no hay aprendizaje, no hay inteligencia sin aprendizaje. Es un elemento fundamental. Y si ustedes se dan cuenta que los resultados vienen gracias al conocimiento que tenemos y, por tanto, lo que genera el conocimiento es el aprendizaje. ¿Cómo funciona la inteligencia? ¿Cómo somos inteligentes las personas? El mundo, el presente, que es en el que vivimos todos, es un mundo de decisiones. Hay estadísticas que te dicen que tomamos 35.000 decisiones al día y la mayor parte del tiempo que invierte un ejecutivo es en tomar decisiones. Y cada vez que tú tomas una decisión, lo que estás haciendo es una predicción con la esperanza de acertar. Recuerden que antes decíamos, para tomar buenas decisiones tú tienes que tener conocimiento y, por tanto, la materia prima que forma nuestras decisiones es el conocimiento. Yo no puedo decidir sobre energía nuclear o sobre cáncer porque no tengo conocimiento suficiente. Ahora, cada vez que hacemos algo, que decidimos hacer algo, tenemos que recurrir al conocimiento que tenemos. O sea, miramos hacia atrás, estamos en el presente, vamos a decidir, pero para poder decidir, miramos primero al pasado, al conocimiento que tenemos. Si yo te paso una bici, tu cerebro busca el conocimiento que tienes para andar en bici. Por eso, para aprender necesitas recordar. Si olvidaste lo que aprendiste, entonces no puedes decidir, ¿ok? Ahora, ¿quién hace ese trabajo por nosotros de manera muy eficiente? Nuestro cerebro. Tu cerebro, sin que tú le preguntes, cuando sabe que vas a andar en bici, te entrega el conocimiento para andar en bici. Y, de hecho, profesionalmente somos nuestro cerebro. Ahora, si tú te preguntas quién hace este trabajo en la empresa, el problema es que no hay nadie que lo haga. Todo el mundo se empieza a mirar, no sé si se acuerdan de la película El bueno, el feo y el malo, todo el mundo se mira para ver quién es el responsable, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que no hay nadie en la organización que se ocupe de proveerte el conocimiento que necesitas, sino que generalmente trabajas con lo que tú sabes, pero tampoco hay nadie preocupado de capturar el conocimiento que se va generando cada día para aprender en el futuro. Eso que el cerebro hace muy bien por nosotros de manera individual, a nivel de organización no lo hace nadie. Por tanto, uno se encuentra con este tipo de artículos, por ejemplo, en Harvard Business Review, ¿por qué las organizaciones no aprenden si están llenas de gente inteligente? Y la explicación es que las empresas no tienen un cerebro como lo tenemos nosotros, no hay ningún órgano que se preocupe de ir almacenando y entregando el conocimiento que se va generando, ¿okay? ¿Qué tendría que hacer una empresa para ser más inteligente? Bueno, lo primero es entender que hay un contexto que ha ido cambiando. Hay dos variables que son distintas. Lo primero, el mundo se ha ido desmaterializando. ¿Qué significa eso? Que vivimos en una era de intangibles. Un pequeño paréntesis. Cuando uno mira la composición de los equipos directivos de cualquier organización en cualquier industria, la mayor parte de los directivos son ingenieros hombres. Este es uno de los mantras del mundo de la ingeniería. Aquello que no se puede medir, no se puede gestionar. Es decir, si no está en una hoja de Excel, no existe. ¿Y eso qué significa? Que nadie diseñó las organizaciones para que se hicieran cargo de los intangibles. En el mundo ingenieril los intangibles no existen. Y, sin embargo, las empresas, aunque vendan productos físicos, lo que te están diciendo es que te están vendiendo una experiencia. A pesar de que lo que vendan sea un activo físico, te están hablando de emociones que son intangibles. Y el intangible más importante de todos es el conocimiento.
Este es un ranking de los países más desarrollados del mundo. No son desarrollados porque tengan materias primas, son desarrollados porque tienen conocimiento, ¿sí? Y este es el ranking de las empresas que dominaban el mundo hace 23 años. Este es el ranking de las empresas que lo dominan hoy. Y todas las que dominan hoy el mundo son empresas que no tienen activos físicos. De nuevo, tienen conocimiento. Y esta seguramente es una de las frases más habituales en el mundo de las personas. Las personas son lo más importante. Si yo les dijera, ¿qué pasa si mañana las personas de tu empresa no van a trabajar y llegan la gente de cualquiera de estas 4 empresas? Y la respuesta es, por muy inteligentes que sean estas personas, como no tienen el conocimiento de tu negocio mañana no funciona. Y si las personas de tu empresa se van a estas empresas, mañana no sale un avión de la TAM, mañana no sale un cohete de la NASA, mañana no sale un automóvil de las fábricas de Ford. Entonces, lo importante no son solamente las personas, es el conocimiento que tienen esas personas para hacer lo que tienen que hacer. El segundo elemento que ha ido cambiando es que el cambio se va acelerando. El cambio no es nuevo, siempre existió, pero hay cosas que no somos capaces de predecir. Nos pilló por sorpresa la pandemia, nos pilló por sorpresa la guerra en Europa. Entonces, ¿por qué es importante la velocidad del cambio? Porque hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. No sé si ustedes saben que por primera vez Netflix ha perdido su liderazgo en el mundo del streaming, y si Netflix deja de aprender le va a pasar lo mismo que le pasó a Blockbuster cuando llegó Netflix, que otros se la van a comer. Entonces, la buena noticia es que esto lo sabemos porque esto está en la Biblia, lo sabemos desde hace miles de años. La mitad de esas empresas que yo les mostraba en el ranking del 2000 ya no existen porque dejaron de aprender. Y, de alguna manera, yo creo que al final el aprendizaje es una decisión. Tú puedes decidir seguir cortando el árbol con un hacha como siempre lo has hecho, pero tienes que ser consciente de que hay otros que siguen aprendiendo, generando conocimiento nuevo. Entonces, al final, y parece que en esto hay acuerdo, la habilidad más importante para el futuro es justamente la capacidad de aprender. Y si el conocimiento caduca cada vez más rápido, entonces aprender es incluso más importante que saber. Y si usáramos la metáfora del cubo Rubik, la vida es una sucesión de cubos de Rubik. Y por mucho que domines un cubo, mañana el cubo va a ser distinto. Va a llegar una pandemia, va a cambiar el gobierno, va a llegar una crisis social, da lo mismo. Por tanto, el cubo que tú conoces hoy no te sirve. Y, de nuevo, la decisión es o aprendes continuamente o te conviertes en un commodity que es fácilmente externalizable, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos empresas diseñadas para no cambiar, para ser estables en un mundo de activos físicos, y hoy en día estamos en un mundo que cambia rápidamente y que, además, se basa en intangibles. Finalmente, los 3 elementos en los que yo creo que una empresa tiene que hacer énfasis si quiere ser más inteligente, porque de hecho ya es inteligente porque de otra manera no existiría. Lo primero es aprender del futuro, que suena a contradicción. Y eso significa que el pasado es fundamental, pero no es suficiente. Es lo mejor que tenemos, pero nos damos cuenta que lo que viene al día siguiente no es necesario una prolongación. Y eso significa que la formación es importante, pero no basta, no alcanza para prepararnos necesariamente para lo que viene después. ¿Por qué aprender del futuro? Porque ya nos hemos dado cuenta que en la carretera por la que vamos, en la siguiente curva, lo que llega es distinto de lo que conocíamos hasta ahora. Y no nos podemos confiar. Si vamos en piloto automático nos vamos a encontrar con sorpresas. Y por eso a mí el concepto de mapa no me gusta mucho, porque los mapas, una vez que están publicados, ya están desactualizados. Me gusta mucho más el concepto de brújula. ¿Qué significa la brújula? Que tú tienes que desarrollar tus capacidades sin depender de lo que viene fuera. Si somos un esquiador que vamos a bajar por una ladera o una montaña donde no se ve nada, la única alternativa que tenemos no es confiar en el mapa de lo que vemos, porque no nos sirve, sino desarrollar la fortaleza de nuestras propias piernas para que nos podamos adaptar a cualquier cosa que venga. ¿A qué mundo nos abocamos? A un mundo donde lo que ya sabemos se lo trasladamos a las máquinas y nosotros nos quedamos con aquello que no sabemos todavía. Entonces, eso significa que vamos a cambiar el aprendizaje. De hacer tanto énfasis en transmitir lo que ya sabemos como humanidad, nos tenemos que concentrar en que las personas aprendan a desarrollar mecanismos para generar nuevas ideas, resolver problemas que nunca hemos resuelto antes. Y para eso hacen falta capacidades totalmente distintas de las que hemos solido entrenar en la educación. Ahí tienen una lista de los ingredientes que necesitamos si queremos que las personas se preparen para un mundo desconocido, no necesariamente para el mundo que conocemos. El segundo elemento es el aprendizaje compartido. Antes les decía que los seres humanos aprendemos porque tenemos un órgano para eso, y el aprendizaje de los individuos no depende de la cantidad de neuronas, todos tenemos prácticamente las mismas, ni del tamaño de la cabeza. Tiene que ver con las conexiones, las sinapsis, que las neuronas establecen entre sí. Es ahí donde está. El conocimiento está en nuestra cabeza, pero no en las neuronas individuales, sino en esas conexiones que las neuronas hacen cada vez que hacemos algo. Es decir, es como si tuviéramos la cabeza llena de piezas de Lego y nuestra vida, nuestro proceso de aprendizaje es conectar esas piezas entre sí. Ahí es donde está nuestro conocimiento. Ahora,
el ser humano ha llegado hasta aquí no por su capacidad individual, sino por su capacidad de colaborar, ¿sí? Y de hecho, una de las principales quejas de los directivos son el trabajo en silos, la dificultad de trabajar en equipo dentro de una empresa. Y el problema no es que los individuos sean egoístas, sino que los llevamos a trabajar de manera individual. Diseñamos el trabajo para que cada uno trabaje por su lado. Yo antes decía, ¿cuándo aprende una persona? Cuando conecta neuronas. Bueno, ¿cuándo aprende una empresa? Cuando conecta personas. Es ahí donde radica la inteligencia de la organización. Entonces, el aprendizaje no está en el individuo, está en la conexión, en la relación que los individuos establecen o no. No está en el jugador de fútbol individual, sino en los pases que los jugadores se dan entre sí. Yo no sé si ustedes saben, hay software, hay mecanismos que te permiten mapear la conexión, la interacción de las personas de una organización. Si tú preguntas con quién hablas, puedes mapear esa red de conexiones. Si cambias la pregunta y preguntas quién te ayuda, es decir, quién te provee conocimiento, la densidad de esa red es muy diferente. Y cuando la densidad es baja, cuando las conexiones son bajas, la capacidad de esa organización de aprender es muy baja, no importa lo bueno que sean los individuos. Entonces, ya sabemos que nadie trabaja solo, todos tenemos tareas, pero todos dependemos unos de otros. Aunque unos se lleven más gloria, el piloto no puede ganar una carrera solo. Entonces, yo les decía antes, la clave no está en el nodo, está en la red. Sin nodos no hay red, pero el nodo no es suficiente. Por eso, una empresa aprende, insisto, cuando las personas interactúan. Y finalmente, eso significa que estamos hablando de no trabajar tú solo, sino sumar cerebros a tu cerebro. El último elemento de este aprendizaje de una organización más inteligente tiene que ver con el aprendizaje digital. Yo creo que hoy en día todas las empresas saben que sin tecnología no pueden funcionar. Todas las empresas son de software de alguna manera. Y a mí me gusta esta definición de inteligencia del CEO de DeepMind. La inteligencia artificial es un sistema que convierte datos e información en conocimiento. Si se fijan, la inteligencia artificial necesita el pasado. De hecho, se basa en explotar el pasado para, a partir de ahí, predecir el futuro. Y claro, la inteligencia artificial nos ayuda a hacer algo que los seres humanos somos muy malos. Procesar toda esa información del pasado es algo que los seres humanos no podemos hacer. Y eso implica que sin inteligencia artificial, la inteligencia artificial es imposible sin datos. Los alimentos de la inteligencia artificial son los datos. Y no sé si ustedes saben que ChatGPT, la mayor parte de la inversión en ChatGPT se ha hecho en entrenar ChatGPT con toda la información que existe. Entonces, claro, para que haya datos hay que tomarse la molestia de capturarlos, de documentar y sistematizar algo que ni nos gusta ni somos muy buenos para hacerlo, ¿no? Ahora, si se fijan, lo importante, por tanto, no es tener un montón de datos, sino nuestra inteligencia para ser capaz de tomar decisiones a partir de esos datos. Les pongo un ejemplo. El mundo del deporte, como el resto, está obsesionado capturando datos. Y cuantos más datos yo tenga, puede ser mejor, pero si no soy capaz de hacerle preguntas adecuadas respecto del negocio en el que estoy, los datos no me sirven de mucho. Que un sistema me diga un jugador dio el 85% de los pases bien, no significa mucho. ¿Cuántos de esos pases fueron adelante? ¿En qué parte del campo habilitaron a un compañero? Etcétera, etcétera. La única manera que yo tengo de interrogar esos datos para realmente sacar inteligencia es conocer bien mi proceso. Y eso es algo que sabemos los individuos, no saben las máquinas. Por ejemplo, por eso ChatGPT es una herramienta de gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque me permite reutilizar todo ese pasado de manera superior a la que el cerebro de cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, la promesa de la inteligencia artificial es no vuelvas a hacer algo que ya hemos hecho previamente, reutilízalo, ¿no? Y por eso ChatGPT no es útil si tú, uno, no tienes el conocimiento para entrenarlo, dos, no eres capaz de hacerle las preguntas adecuadas, no cualquier pregunta, y tres, cuando te devuelve una respuesta, eres capaz de saber si esa respuesta te sirve o no. Y para eso, de nuevo, el conocimiento humano es fundamental. Por eso, si se dan cuenta, ¿cuándo acudes a ChatGPT? Cuando necesitas conocimiento. Cuando ya sabes la respuesta, no es útil. Y ChatGPT lo que te permite es tener una conversación infinita, es como tener expertos en conocimiento con los que tú puedes conversar eternamente, ¿no? Entonces, la promesa, de alguna manera, es nunca más trabajes solo. No trabajes solo con tu conocimiento, sino suma conocimiento. Ahora, en este mundo, si tú dedicas tiempo a pensar, la inteligencia artificial te potencia, pero si tu trabajo consiste en ejecutar y en hacer, la inteligencia artificial te va a sustituir, ¿no? ¿Cuál es el mejor mundo posible aparentemente? Bueno, la combinación de nuestras capacidades individuales sumadas a lo que una máquina puede hacer por ti. El concepto de copiloto que está desarrollando Microsoft, donde yo como médico me apoyo en las máquinas para que hagan cosas, o yo como conductor me apoyo en la máquina para que me ayude. La inteligencia artificial debiera ejecutar lo que nosotros previamente hemos decidido. La decisión es nuestra, toda la información previa se la entregamos a la inteligencia artificial. Entonces, al final vamos a trabajar asistidos por, siempre
médico va a ser un médico trabajando asistido por inteligencia artificial. Un abogado va a ser asistido por inteligencia artificial. No nos vamos a imaginar el futuro si no es apoyados en inteligencia artificial. Y eso significa que tenemos que dejarle que haga el trabajo sucio que hasta ahora hemos hecho nosotros y nosotros liberarnos para ojalá poder hacer otros trabajos de mayor valor. Y termino con las conclusiones. Fíjense que yo les decía antes, la inteligencia es ser capaz de predecir el futuro. Y para ser inteligente tienes que tomar buenas decisiones. Los individuos tenemos una ventaja, tenemos un músculo, tenemos un cerebro que es el dispositivo que nos provee la inteligencia. Cuando uno va a una empresa y dice ¿dónde está el cerebro de la organización? Es difícil de encontrar, ¿no? Si ustedes creen que lo que viene de aquí en adelante va a ser cada vez más complejo, el cambio va a ser cada vez más rápido, va a ser más difícil de predecir lo que viene, si esto es así, entonces aprender va a ser cada vez más importante, porque la única herramienta que te prepara para lo que viene después, que no lo sabes, es la capacidad de aprender. Entonces, la ventaja y la buena noticia es que somos el mejor dispositivo sistema de aprendizaje que existe. Y si las organizaciones se quieren parecer a nosotros, tienen que desarrollar ese músculo de aprender. Ahora, aquí hay un mensaje para los líderes. Los primeros que tienen que apostar por la inteligencia, por el aprendizaje y por el conocimiento son evidentemente los líderes. Eso cualquier padre sabe, que si quieres que tus hijos hagan algo, primero lo tienes que hacer tú. Y hay líderes que saben que aprender es tan crítico que dedican 1 hora todos los días sagradamente. O sea, poderse se puede. Aquí tienen al CEO de Microsoft que dice, nuestra empresa, sobre todo, queremos ser una empresa que lo aprende todo, no que lo sabe todo. Saber es el pasado, aprender es el futuro. Entonces, la pregunta final es, ¿ustedes creen que su empresa se puede permitir no aprender? Tenemos que ser conscientes de los riesgos que corremos. Y termino con esta frase. Miren, el mundo se divide entre los que saben y los que no. Y los que saben siempre tienen ventajas. Y los que ignoran están en desventaja, como veíamos con el ejemplo del corona al principio. Entonces, la decisión es en qué parte de este mundo queremos estar. Y esta frase la dijo hace 500 años Maquiavelo. Muchas gracias.